Hernán Bravo Varela, muy bienvenido a la CASUL, a la Casa Universitaria del Libro. Estoy muy contenta de hablar contigo porque somos principalmente amigos y Así es. la verdad que a veces es difícil establecer un corte entre tu poeta y tu amigo, pero al mismo tiempo estaba pensando antes de ingresar a esta charla que eres un poco el representante de varios poetas, poetas muertos, poetas vivos, poetas que recién empiezan, poetas que hace muchísimo tiempo están trabajando. Y me parece a mí que te voy a presentar primero como el gran lector de poesía, ¿no? Es Bueno, me decir, encanta que lo hagas así porque además yo creo que no podemos preciarnos de nada más que de nuestras lecturas. Lo demás es un añadido, un eco que ya veremos después qué onda. Pero en efecto, tienes razón que si algo nos distingue en nuestra amistad a ti y a mí es nuestra voracidad e inquietud como lector. si este fuera un programa de concursos, yo te empezaría a tomar examen acerca de los grandes poetas latinoamericanos, los grandes poetas de la historia del mundo, y tú seguramente lo dirías. Pero voy a empezar, como no es un programa de concurso, voy a empezar con una pregunta un poquito difícil. A veces se me Ajá. ocurre a mí, y me parece que es un poco también esa cosa de escribir poesía, esa cosa de que a veces los grandes narradores tienen como una cosa de, "Oh, voy a escribir un librito de poesía", y a mí me pone loca eso, porque me, porque me parece que los poetas son otra cosa, digamos, ¿no? El poeta tiene un lenguaje muy difícil y muy austero con respecto a la narrativa, digamos. Y me parece Sí. que hay un sistema que desune esos géneros, no los une. ¿Cómo dirías tú? Mira, lo que dices es una reflexión constante para mí que me gusta mucho leer narrativa, Por que creo que supuesto, además ni hablar. es una escuela de, no de síntesis como es la poesía para el narrador, pero es una escuela de ubicación, de contexto, de gradualidad, de cómo presentar la superficie, la anécdota, los personajes, que creo que también forman parte, en alguna medida, de ciertas aventuras o ciertas aventuras que puede alcanzar la poesía. Por supuesto que tú y yo pensamos, por ejemplo, en novelas de poetas y pensamos en Paradiso, de Lezama Lima, y pensamos en Una sombra donde sueña Camila O'Gorman, del gran Enrique Molina, ¿no? Pero en general, no deja de ser seductora la manera en la que un género te enseña la aventura, la técnica, la peripecia o la experiencia del otro, de cómo escribir otro género. Entonces, yo prefiero cuando leo a estos narradores ver la precisión que me parece que muchas veces es, en realidad, el más claro y contundente sinónimo de lo poético, ¿no? Una frase bien afilada en prosa, cualquier oración que podamos encontrar en Juan Rulfo, o en una novela de Álvaro Uribe, o en una novela de Marguerite Yourcenar, me parece que alcanza la poesía no necesariamente desde su vuelo metafórico e imaginístico, pero sí, digamos, desde el corazón o desde el hueso, que llega a alcanzar con esa sola música detrás, ¿no? Eso es cierto, pero también es cierto que uno va al poeta a buscar hasta qué punto llega con esa motivación que es desaparecer la palabra, digamos, ¿no? La otra vez, no sé si decía Pura López Colomé, no me acuerdo quién, que decía, hacer poesía sin hacer poesía. Paul Auster decía, Exacto. Paul Auster Exacto. decía, para mí, mi gran motivación sería el silencio total absoluto, digamos, ir Claro.
ir a buscar la palabra hasta encontrar ese silencio sin palabras, ¿no? Entonces, para mí es muy importante encontrar al poeta, más que la narrativa. No sé cómo lo ves tú. No, totalmente de acuerdo. Probablemente en buena medida, mucho de lo que subrayamos en una novela o en un libro de cuentos sea o bien un aforismo o bien un momento cuya expansividad o cuya energía en realidad está mucho más cerca de lo lírico, ¿no? Que de lo estrictamente anecdótico y puramente narrativo, ¿no? Cuando uno relee los subrayados o las anotaciones que hacemos en novelas o en libros de cuentos, generalmente van por ahí, ¿no? Ahora, indudablemente que hay, digamos, narradores que apuestan más bien por el hecho, la circunstancia, la anécdota, el desarrollo de los personajes en una prosa puntual, y otros que, digamos, evidentemente se dan un vuelo más alto, ¿no? Los que practican en la narrativa el arte de la sugerencia, ¿no? Pienso en Virginia Woolf o pienso en John Banville, ¿no? Claro. Y del otro lado, por supuesto, pienso en los puntualísimos Carver, pero también, por ejemplo, en una poeta de pronto tan desnuda, tan en la médula como Wisława Szymborska, ¿no? Claro. Por ejemplo. Que sin grandes construcciones metafóricas, no digo que no las tenga y que no las haya, pero más bien con un discurso que va e incide sharp as a razor blade, ¿no? Y aquí me acuerdo de este poema de David Huerta que retoma esta frase en inglés, acuden al relámpago, ¿no? Que genera en ocasiones una lectura de primera mano de un poema. Ahora, cuando uno ve a un poeta, también ve a un músico. No nos pasa con la narrativa, no nos pasa con los cuentos, nos pasa otra cosa con esos géneros, pero no precisamente, yo no veo un músico en un narrador. En cambio, en poetas... Yo veo un pintor de grandes tamaños en un narrador, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Probablemente podemos verlo cuando, no sé, pensamos en Joyce, por ejemplo, o pensamos en Tolstoy, o en Pino, en Balzac, o en cualquiera de los grandes narradores decimonónicos, ¿no? Pero sí tienes razón, indudablemente se da muy difícil aliar una novela a una sinfonía o a una pieza de jazz o a una canción incluso, y creo que esa relación es absolutamente más natural, mucho más intrínseca, más en vía paralela con la poesía que con la narrativa, aunque hay sus momentos también, ¿no? Por supuesto que aquí y allá algún capítulo, en particular pienso en aquel donde se la pasa diciendo Molly Bloom, yes, diciendo esa palabra maravillosa de un momento de epifanía a otro, me parece que sí está mucho más cercano a la música, pero tienes razón, son excepciones, ¿no? Ahora, tú naciste en el 79, tienes 6 libros ya publicados, haces una gran actividad al frente del periódico de poesía. Ahora con Rocío Cerón, que la tuvimos la semana pasada, es una gran poeta. Y a nuestra amiga Citlali Rodríguez Mendoza, sí, que es la extraordinaria jefa de redacción del periódico, que sí, totalmente, creo que es una presencia maravillosa porque me parece que también conduce a las mejores escrituras, a las más fascinantes problemáticas que llegamos a encontrar y que son, por supuesto, el cauce y la sangre del periódico, ¿no? Y haces con Rocío Cerón el encuentro de poesía iberoamericana en el claustro de Sor Juana. Y entonces yo digo, ¿cómo hará para hacer tantas cosas? No por la cantidad de cosas, sino porque hay veces que los poetas no tienen ganas de nada, digamos.
Pues Este, sí, mira, tiene razón, pero siguiendo, digamos, las exigencias y las necesidades de cualquier buen lector del género que sea, pero en este caso de la poesía, pues es indudable que hay que parar en algún momento para asomarnos a la realidad y que ofrezca el gran contraste que, entre otras cosas, con lo que ocurre, con el día a día, que entre otras cosas genera los poemas que leemos. Los grandes poemas que leemos median y son espacios que podríamos calificar casi de paréntesis entre la vida dura, pura, llana, sin objetivos, y la vida de la reflexión, del juego, de una tendencia a abolir casi exitosamente la inteligencia, como dice Wallace Stevens, ¿no? Y dejar que por vía de una especie de trance bien organizado desemboque la escritura o la lectura del poema, ¿no? una de las cosas que me pasa con tu poesía, también me pasa mucho con la de Sissi, es que me pasa también con Patterson, la película de Jarmusch, esa cosa de leer y que ustedes motiven a escribir. Que te pasa mucho con los narradores, eso es cierto, digamos, ¿no? Bioy Casares decía, un buen narrador es aquel que después que cierre tu libro, la persona va a escribir, no importa qué, pero va a escribir cualquier cosa, ¿no? Y con los poetas es más difícil, y sin embargo me pasa mucho contigo, me pasa mucho con la poesía de Sissi y con otras cosas. ¿Qué significa la comunicación con el otro? ¿Qué significa hablar con el otro? Sí. Bueno, es para empezar con el nudo de las paradojas, es, es una relación que se genera con el lector abriéndose con entera confianza y haciendo que la palabra vaya desarrollando esa confianza conforme pasa el verso o la estrofa, ¿no? Pero genera, y por eso decía o me refería a la paradoja, donde se establece la comunicación de lo incomunicable, ¿no? Entre otras cosas porque sí creo muy militantemente, al menos a ese respecto, que la poesía está en una zona distinta a la del resto de la literatura, que pretende informar o comunicar o establecer un acuerdo basado en la competencia lingüística entre un lector y un creador. Lo que ocurre con la poesía, como sabemos, es por lo menos una fisión nuclear del lenguaje, ¿no? Estamos viendo al lenguaje nacer por primera vez, lo estamos viendo soltar un magma de sentido que sería difícil verlo en otros géneros literarios que buscan, y no por esto los descalifico ni los hago menores, nada más hablamos meramente de su naturaleza, ¿no? Pero que establecen pactos y vínculos de credulidad o de verosimilitud muy diferentes a los que se establece con el lenguaje, porque me parece que el pacto que se establece ahí es un pacto de ojos cerrados, es un pacto de buena fe, y es un pacto también del salto a un vacío que no sabemos si tendrá una red abajo para sostenernos. ¿Saldremos cambiados por esa experiencia? Indudablemente, y dependiendo, por supuesto, la obra poética que estemos leyendo. Pero sí creo a ese respecto que lo que transmite un poema, no lo que comunica, lo que transmite va más allá de las palabras y de alguna manera refuerza aquella idea magnífica de Eliot, ¿no? De que nosotros sentimos y también llevamos una carga, una huella del poema, incluso antes de que genere un sentido de transmisibilidad o de que entendamos parcial
o enteramente de qué va el poema. Ujú. Es una especie de preconocimiento, ¿no? Que nos da cada uno de los relámpagos, los golpes del poema, ¿no? Ujú. Y que reconocemos de alguna manera porque es un conocimiento que va más allá de las palabras, va más allá de las ideas y, por supuesto, solo puede hacerse o convertirse o cristalizar en una serie de imágenes o de sonidos, pero que están en constante transformación y gestación. Entonces, bueno, en fin, es todo un asunto el aspecto de la comunicación, de qué comunica en un poema, de qué transmite o no, ¿no? Y hay, por supuesto, grandes poetas que defienden la comunicabilidad de la poesía, ¿no? Ahora, hay poetas como Rimbaud, como Baudelaire, que hicieron sus libros de un día para el otro. Hay otros que un poema lo tienen 1 año, 2 años, 5 años. ¿Cómo dirías que es tu tono de escritura, tu ritmo de escritura? Es un poco impulsivo, Ajá. pero rutinario, porque antes yo me preciaba, claro, esto es, estoy hablando de una feliz adolescencia que no tenía ni el para qué, ni la necesidad de un poema de largo aliento, ¿no? Corríamos más bien con ese impulso y el impulso se liberaba en 1 o 2 o 3 cuartillas más, ¿no? Ahora, por supuesto, todo eso ha cambiado. Por fortuna, gracias también a la intensidad y a la serialidad de la lectura, que te permite apreciar de Szymborska a María Auxiliadora Álvarez, y de Olvido García Valdés, a Rafael Cadenas, y a David Huerta, y pasando por Coral Bracho, y luego yéndose a Shelja López Méndez o a Paula Abramo, lo que te da, digamos, esa amplitud de lectura es una manera bastante distinta y mucho más reposada, mucho más ponderada de qué es lo que quiero decir y hacia dónde me dirijo, Mm. ¿no? Se sacrifica porque es inevitable, y esto lo analiza muy bien Tony Coughlin, poeta estadounidense, en su libro de ensayos Wilson Education, pero lo dice muy claramente como el proceso es ir perdiendo naturalidad o espontaneidad, pero ganar en el terreno de una construcción que también se basa en o en una suerte de descenso más cabal al instinto o a las zonas del instinto y de lo inconsciente, ¿no? Entonces, no sé, creo que a todos les pasan. Es muy particular lo que ocurre, por ejemplo, con los poetas que llegan a escribir en la vejez y escriben grandes poemas. Pienso en el caso de Yeats, por ejemplo, y pienso en el caso de Paz, ¿no? Que me parece que hasta la madurez dieron realmente la realización o la concreción de algunos de sus grandes momentos, ¿no? Sino que de sus mejores, ¿no? O El último Cernuda, o en fin, Sí, ¿no? Cernuda sí es increíble, ¿no? Ahora, pareciera ser también que está este tema de la juventud que lo transmite, por ejemplo, Federico García Lorca, ¿no? Si no, no sé qué hubiera hecho él después de los 36 años, que fue cuando lo asesinaron, porque parecía ser que él ya había descubierto casi todas las palabras, digamos, no sé. Claro. Porque está el poeta en Sí, Nueva York y luego están todas sus coplas, es decir, ese arco que manejaba era tan grande que... exacto. Bueno, yo creo que habría seguido ampliando el arco eh, y ofreciendo, nunca mejor dicho, una papiroflexia extraordinaria Claro, con los años. Muy claro. probablemente. Digo, si lo pensamos en el sentido de la extensión de las carreras de otros compañeros suyos de generación, pienso, por ejemplo, en Vicente Alexandre, que me parece que es un poeta muy poco leído y
cuyo extraordinario libro Diálogos del Conocimiento es uno de sus últimos títulos, es un libro del 68, y es un libro ya de la vejez, ¿no? O pienso, por ejemplo, en alguien como quién te gusta, ya digamos una generación posterior o dos, más bien la del 50, pienso en alguien como Antonio Gamonero, que en este momento tiene 92 años y sigue activo y sigue escribiendo, Sí, ¿no? fueron los poemas Y increíbles. probablemente sus mejores libros también son ya cercanos a la vejez. Pienso en el libro del frío, sobre todo, ¿no? Que es un libro que marcó mi experiencia lectora de poesía fundamentalmente en los años 90, ¿no? En fin, ¿no? Son conjeturas que hacemos ante el hueco de la biografía, ¿no? O de una biografía trunca, quiero decir, y lo único que podemos hacer es especular, pero me gustaría pensar que Garcilaso tenía infinidad de teclados por tocar. Ujú. ¿Y qué piensas de la locura? A mí los poetas que más me gustan son los locos, ¿no? Leopoldo María Panero, soy Claro, Jacobo Fichman, soy por súper, supuesto. y Pensaba curiosamente Jacobo Fichman, precisamente, porque ahora se ha ido rescatando mucho del baúl de este extraordinario poeta, ¿no? Que además fue uno de los primeros auténticos alaridos de la poesía vanguardista en Argentina. Molino Rojo, que es un libro del 26, me parece, yo creo que es uno de los primeros y grandísimos libros de la vanguardia latinoamericana del siglo XX, ¿no? Pero sí, tienes razón que claro que eso atrae me muchísimo, gusta, por ¿no? O supuesto, los locos o los muchísimo, que dijeron que no, ¿no? En claro, algún momento. me gusta muchísimo, por supuesto, Alejandra Pizarnik, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué dirías tú de la locura teniendo esa fisura muy cerca en la poesía? Bueno, es que tienes toda la razón. Dijiste que la fisura ahí está cerca. Claro que lo está. Y creo que en un gran poema siempre estamos viendo cómo, cómo una suerte de falla de San Andrés se abre verso a verso y nos permite asomarnos, no tan en ojo de llave, sino a veces desde una panorámica privilegiada y aterradora, no solo lo que ocurre en nuestro interior, sino cómo las palabras que se están formando en ese caos o en esa ruptura del sentido tradicional o del sentido común, nos deja ver otros universos. Claro que es tan tentador y fascinante como aterrador y enloquecedor. Yo también, como tú, privilegio a veces a estas escrituras que rayan ya una búsqueda que está mucho más allá del oficio, que está más allá del género, que está más allá incluso de la disposición autoral, ¿no? Sino que va en busca de veras de una libertad irrestricta y que me parece que a veces no puede ser sino un fruto de una locura bien ganada, ¿no? Ahí está el caso de Pizarnik, que me parece muy bien, está el caso de Jacobo Fichman, o está el caso de alguien como Héctor Temperley también, Claro, ¿no? Héctor Que Bertemple, después por de una supuesto. trepanación Sí. escribe su testamento poético, Hospital Británico, y también me parece que es un poema donde esa rendija a la que tú aludes se convierte más bien en un gran ventanal, ¿no? Y lo que se ve ahí es el fin de un mundo tal y como lo conocimos, pero también el fin de un cierto mundo representable en palabras, o incluso yendo más arriba, el fin de un género tal y como lo conocimos. Yo creo que libros como el de Bill Temperley, o momentos de escritura como los de Charnico, como los de Leopoldo María Panero, están cruzando no solo una frontera de sentido, sino también una frontera de forma, por supuesto, y de género y de lenguaje. No hay manera de no verlo así. Ahora, ¿no son sus poemas como una especie de granada que va
por el mundo, por el tiempo, y siempre florecen, ¿no? Pareciera ser que por ejemplo, la otra vez me hablaban de la esposa de Alberti, ¿no? Yo digo, puta, yo ya no leo más Alberti. Ya no me produce nada, digamos, ¿no? Sin embargo, volví a leer Pizarnik porque entrevisté a Cristina Piña y tal, y, y se renueva todo el tiempo. Pareciera ser que su afición por la poesía lo llevó a esa locura, aunque a lo mejor no es así, pero me parece que la palabra reverdece cada vez que uno la lee. No, absolutamente de acuerdo. Y que nos permite también hacer juicios que bien pueden ser polémicos, pero están determinados también por nuestra historia como lectores, claro. Y a veces como creadores parciales, ¿no? O como críticos de esa producción. Y creo que sí es importante pensar, más allá de cualquier cosa, que está bien de pronto que un gran autor deje de ser leído unas décadas, luego vuelva a ser recuperado, estudiado, traducido, después vuelva a pasar, digamos, a la banca y cíclicamente ocupe un lugar que otros más tarde ocuparán y que él mismo, dentro de un tiempo que no puede definirse del todo, vuelva a estar ahí, ¿no? Son como las idas y vueltas, las subidas y las bajadas cuando estamos en una montaña rusa. Me parece que la dinámica del canon es así, pero también me parece que con toda justicia hace lo que Chesterton denominaba la democracia de los muertos, ¿no? Y que creo que es un concepto que aligera también la pesada carga de que los grandes autores, los pilares del canon, son intocables. No, cada cierto tiempo van y vienen, sobre todo los clásicos de un siglo muy pegado al nuestro, como el del 20, por ejemplo. Me parece que con otros siglos no tenemos tantos problemas, pero sí con los clásicos más frescos, ¿no? Con los que incluso llegamos a convivir o a ver en vida mientras los leíamos por primera vez. Eso, ¿no? Es cierto. También es cierto que hubo cierta moda entre los autores latinoamericanos como Benedetti, como Neruda, que hoy a mí ya no me dicen nada. No sé si van a volver a ocupar el canon, pero digamos que no son poetas que yo estime particularmente, digamos, ¿no? Sí, mira, y está bien, insisto en decirlo, probablemente, creo que en este momento, y eso lo platicaba con Eduardo Milán, tal vez el momento de Benedetti, el género, la escritura que valga la pena tomar, no serán los poemas de oficina, pero tal vez serán, por ejemplo, los ensayos críticos y las reseñas de poesía que escribió Benedetti. Sí, o la narrativa. O exactamente. O sea, los primeros ejemplos me parece que ilustran sobre la educación intelectual de Benedetti, que me parece, por cierto, un lector bastante interesante de otros poetas, ¿no? Y en efecto, yo estaría de acuerdo contigo en que tal vez el Benedetti que vamos a recordar sea el narrador, ¿no? Pero yo también, por ejemplo, destacaría una novela en verso que ya nadie lee de Benedetti, pues, que se llama El cumpleaños de Juana, que creo que es un momento muy extraño y muy particular de la producción de la narrativa del boom, porque está expresada, entre otras cosas, en verso y en versículo. Y me parece que Benedetti ofreció ahí una de sus mejores obras y de las más peculiares y que tal vez merecería una relectura y un rescate. Sabes que cuando empezaste a hablar de Eduardo Milán, yo te iba a hablar de Eduardo Milán. Lo admiro muchísimo, que además lo he entrevistado, nunca lo he conocido todavía. Su último libro me fascinó, un libro que editó Mantarraya Ediciones. Salido, lo tengo por ahí. Y pensaba yo en esta cosa de ser un poeta
ajeno a lo que se está dando como poesía nacional, digamos, ¿no? Claro, Y sin claro. embargo, seguir con su poesía de una manera, yo diría que la manera de Eduardo es atroz. A mí creo que es así. Algún día Mira, se lo voy a decir. creo que todos los casos emblemáticos de autores y de poemas que estuvimos leyendo en buena medida contravienen a ese espíritu nacional que en cierta manera ilustra los pros y los contras, pero en buena medida también los prejuicios y las verdades muy transparentes, ¿no? Cuando no superficiales, de cierta poesía estándar, o como muy bien la llama Luis Felipe Fabre, por ejemplo, la poesía mexicana promedio, ¿no? A partir de una serie de rasgos muy particulares y definitorios, eh, alto esteticismo, creencia en lo sublime, imágenes bellas, bien pautadas, ¿no? Pueden llegar a dar acaso con un espíritu de la poesía nacional. Igual, como en todos los casos que vale la pena, por supuesto hay excepciones que contravienen ese mismo programa de trabajo, por así decirlo, ¿no? Y que por supuesto son las excepciones que honramos con nuestras lecturas y relecturas, ¿no? Luis Felipe Fabre, qué gran poeta que es, me fascina. Y por otro lado, en ese contexto, ¿qué pasa con los premios, ¿no? Hay veces que uno, en los premios de poesía estoy hablando, ¿no? Hay veces que uno va y dice, premio Aguascalientes, vamos a leerlo, y es de terror. Pero por otro lado, cuando lo recibe poetas que uno estima, que uno lee, vamos a decir que no que uno estime, que uno lee, Claro. realmente es muy grato para uno. ¿Qué significa? Mira, yo creo que habría que privilegiar, por ejemplo, este tipo de alegrías inesperadas. Pienso, ni más ni menos, en el caso muy reciente del Premio Cervantes para Rafael Cadena, ¿no? Qué Que es increíble un ese poeta, premio. que es un poeta extraordinario, Ah. desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, es uno de los poetas medulares de la lengua, y es un poeta que había sido, y creo que es todavía escasamente leído, ¿no? Incluso por y entre poetas, ¿no? Pero bueno, para quienes hemos tenido la fortuna de leerlo, fue una alegría inesperada, pero un cumplimiento muy justo, una justicia poética, sin ir más lejos, para ese trabajo que Cadenas hasta el día de hoy desarrolla 92 años en Caracas, ¿no? Y pienso también en la alegría de los premios Reina Sofía para Raúl Zurita o para Olvido García Valdés, ¿no? Pienso, por ejemplo, en alguien que obtuvo el Aguascalientes ante una declaración polémicamente desierta del premio, pero que se lo dieron a uno de los grandes autores del siglo XX en México y que es además en buena medida corresponsable de las aventuras emprendidas por la poesía mexicana actual, y me refiero a Genaro Udine, ¿no? Entonces, bueno, hay de pronto, ¿no? Ciertos chispazos, ciertos actos que todavía nos permiten reconciliar los premios con la calidad que buscamos, y sobre todo con la sorpresa y la admiración que generan estas escrituras, que por supuesto están muy lejos de ser mainstream, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Tú recibiste premios. Cuéntanos un poco tus libros y cuáles son esos premios. Pues son un azar total, ¿no? O sea, Eh, como sabe cualquier gente que haya tenido un premio, un acceso, son albures absolutos, significativos, por supuesto, en particular para quien lo recibe, ¿no? Y que permite una cierta inversión
en, en los gustos culpables que se transforman los libros cuando no tenemos el dinero o el monto para poder hacer eso, ¿no? Claro. Pero sí, digo, tuve la fortuna de ganarme antes del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, el premio Punto de Partida de la UNAM, y luego, varios años después, muchos años después, el premio, el Bicentenario Juan Inés de la Cruz, en ensayo. Pero bueno, en realidad yo creo que la carrera de cualquier escritor se podría medir en realidad por la infinita cantidad de premios a los que somete y no gana, ¿no? Y creo que eso también curte y permite también diferenciar la veleidad de la necesidad, ¿no? Cuando llega un premio, siempre bien llegado y bien merecido, pero de verdad creo que habría que moderar o morigerar nuestra insatisfacción crónica cuando no nos lo dan, ¿no? Porque eso en realidad es la excepción. Ahora, yo también pienso que más allá de los libros, los poetas deberían estar diciendo poemas todos los días, digamos, porque en realidad el tema del libro es para decir, bueno, hice un libro, pero la poesía es una cosa que uno lleva todo el tiempo en el cuerpo, digamos, ¿no? Como me parece que vamos a empezar a hacer muchos recitales de poesía después del coronavirus. ¿No te parece eso? Absolutamente, y sobre todo porque la poesía es el más portátil de los géneros, ¿sabes? Claro. Es el género que mejor se aviene a nuestra memoria, ¿no? Sin ir más lejos, la poesía de Borges Ciego se transmite gracias a las artes y las dotes de la memoria, probablemente en formas cerradas como el romance o el soneto, pero también en verso libre, gracias a la acción de recordar. Los poemas de Osip Mandelstam no nos hubieran llegado si no hubieran sido por la amorosísima, paciente y generosa memoria de su esposa, Nadiezhda, quien transcribió, se aprendió de memoria todos los poemas de Mandelstam ya en Vorónezh, en el campo de concentración, y sabía que si los escribía y se los encontraban, los iban a requisar e iban a desaparecer, y por eso confió en la memoria de su esposa, ¿no? Entonces, Ahora, claro. Ahora, uno como lector tiene determinados poetas, Eliot, por ejemplo, Paul Celan, por el otro, digamos, muy instituidos como grandes poetas, digamos, ¿no? Y a veces es muy difícil leer a poetas contemporáneos y poder decir, este es un gran poeta. ¿Qué dirías tú con respecto a eso, digamos? Bueno, que tienes toda la razón, pero es difícil en realidad por el clima de encono, ¿no? Que disfrazamos con una serie de ceremonias y de burocracias, ¿no? Al interior, pero que en realidad me parece que evidencian la, de nueva cuenta, la general, no estoy yendo a casos específicos extraordinarios y maravillosos, ¿no? Pero estoy hablando de la en general ingratitud que se tiene con la producción más reciente y que parece que tiene que tocar tantísimas puertas, pasar hambre, pasar frío, pasar incomodidades, estrecheces, para en algún momento llegar a ser considerada una obra digna de ocupar, digamos, su espacio físico en el empirio, lo que esto quiera decir, ¿no? Creo que antes, es curioso, se reconocía con mucho mayor honestidad, con mucho mayor riqueza de mira, los valores de la obra de un joven autor, que en este momento, curiosamente, ¿no?
Por ejemplo, pienso que ahora es imposible o sería imposible que el premio Javier Villaurrutia se lo ganara un autor de 20 años, como en su momento alguien de 24 años como Homero Ariztí lo tuvo, ¿no? Claro. Qué gran escritor, Homero, ¿eh? Por poner solo un ejemplo, ¿no? O sea, sí, me parece que estamos en ese sentido, quizá exageraría con gerontocracia, pero sí hacemos un culto excesivo a los muertos que ya tienen una obra aprobada por varias décadas y somos o nos hemos vuelto incapaces de reconocer y de saludar en tiempo real el surgimiento de grandes obras de la poesía en este caso, ¿no? O sea, me parece que libros como La sodomía en la Nueva España de Felipe Fabre, por ejemplo, El sueño de toda célula de Marcela Guerrero, tiburones, o sea, tiburones de Sicilia. Sí, claro, yo de Citlali Rodríguez Mendoza, Fiat Luz de Paula Abramo. O sea, me parece... tu hígado. Más cercanos a mi generación, por ejemplo, ¿no? Un libro como El nombre de esta casa o como La resistencia de Julián Herbert, ¿no? En fin, o sea, no reconocer en su aparición que son obras absolutamente notables, pues, digamos, sería un acto de mezquindad con el que creo que ya hemos convivido demasiado, ¿no? A veces habría que prescindir de los filtros del tiempo para decir, estamos ante una obra muy notable, estamos ante una obra incluso extraordinaria que va a cambiar los paradigmas y que me parece que ocurre en unos cuantos casos, pero siempre ocurre en el transcurso de una generación. Y habría que advertir eso en todo momento y sin importar si ha pasado un año o 5 o la década entera o su llegada a una revisión o a unas obras completas para que forme parte de nosotros y de lo que entendemos por poquito. Te decía tu hígado, que no recuerdo ahora ¿cómo se llama ese título? Historia de Villa. Me fascinó ese libro. Y a veces también es un poema, ¿no? Como el poema Desaparecidos de María Rivera. Yo digo, no quiero, por supuesto, pensar que va a ser solo ese poema, pero ese poema es tan glorioso, tan tremendo para esta época, que en realidad se merece un gran reconocimiento, ¿no lo crees? En buena medida, los autores que hemos mencionado han tenido, digamos, una cierta exposición, pero gracias a sus más cercanos amigos o a sus lectores más entusiastas, pero falta, por supuesto, el reconocimiento de otros pares que ni siquiera sospechan de esa existencia o que sencillamente los hacen a un lado porque pareciera que la grandeza de estas obras opacaría la suya, ¿no? Y bueno, pues me parece un despropósito evidentemente porque yo no dudaría en que, digamos, al mismo tiempo que se publican, por ejemplo, pensemos del 2010 para acá, ¿no? Al mismo tiempo que podemos reconocer que reaparece, por ejemplo, reeditado versión de David Huerta, o que aparece un libro como, estoy pensando en alguno de esos títulos de Coral Bracho, por ejemplo, bueno, pensemos en Marfa Texas, algunos de los libros más recientes. Por supuesto que están al nivel de lo que la poesía joven también llega a ser, ¿no? O sea, de verdad, no me parece que estén en flancos distintos, Rumiantes y Furias de Antonio del Toro, ¿no? El libro más reciente publicado por él, que un libro de Cristian Peña, por ejemplo, o un libro de Claudina Domingo. Lo mismo que nos interesa la producción de Teddy López Nil
o de Pura López Colomé, o de Miriam Moscona, debería importarnos lo que hacen Shelta López Méndez, lo que hace Paula Bramo, lo que hace Marta Mega, Marta ¿no? Mega es muy buena, o sea, sí. me parece que sí es importante ver en todas direcciones lo que está ocurriendo, porque esto no es una lucha de poder, es una pirámide nutricional, ¿no? Al contrario, estamos en la interconexión y en el uróboros fascinante, aunque sinuoso, donde todas estas producciones se están mordiendo la cola y entregan de viva voz una obra que a su vez será procesada, metabolizada y reescrita y reemprendida y retraducida y problematizada por otras obras que también están cerca y que generan una serie de campos de acción, de atracción e incluso de repulsión, bien interesantes, pero que componen nuestro campo literario y que generan obras valiosísimas, ¿no? Perfecto, ya hemos llegado al final, te voy a leer... ¡Uy, qué rápido, caramba! Te voy a leer algunos mensajes. Huberto Trinidad Solís dice buenas noches, saludos desde Xicotepec de Juárez, Puebla. Un abrazo hasta Xicotepec. Manuel de J. Jiménez, el cumpleaños de Juan Ángel es un texto que debe releerse por la forma, tema y tratamiento. Muy bien dicho, mi querido Manuel de J. Jiménez, por cierto, un espléndido poeta y crítico que también hay que seguir atendiendo. Delace dice que interesante. Y Juan de Jesús López, saludos cordiales y desinfectados desde Villahermosa, ciudad del sureste mexicano, Entre Ríos. La última pregunta sería, un poco para ti, un poco para los demás, es que en la poesía me parece que no hay tantas disputas por género. Me parece que la poesía absorbe un poco esa disputa que sí aparece en la narrativa o aparece en otros géneros. Bueno, porque creo que la voz que aparece en los poemas es una voz que va más allá del género. Y lo digo en el sentido biológico, pero también en el sentido textual, ¿no? Es una voz que está prendida de otras referencias y enamorada del mundo, visible o invisible, pero enamorada del mundo. De tal manera que cualquier identidad le queda chica, busca entre las muy posibles preguntas que se hace, cuál es la voz que le queda en este momento o en este verso a este poema en particular. Entonces, como es un laboratorio donde se analizan, se confeccionan y se gestan tantísimas personas, personalidades, voces y registros, estoy enteramente de acuerdo contigo en que eso deja en algún punto de existir, se suspende el juicio del género, ¿no? Y más bien pasamos a otra dimensión y a otra realidad, donde, sin ir más lejos, en el cántico espiritual, San Juan de la Cruz se convierte en él y ella, indistintamente, en el curso de las liras que componen el cántico espiritual. En el tú de Paul Celan se anula para siempre la búsqueda de un él o de un ella o de un ella. Es tú. Y la búsqueda de esa segunda persona es una de las búsquedas más recónditas, más apasionadas, más empáticas, más religiosas, por supuesto, en el mejor sentido de la palabra. En el primero, en el de crear nuevas ligas, en la de religar, como lo podemos ver en su obra. En fin, es entre tantísimos otros ejemplos, ¿no? Ni qué decir de Emily Dickinson, donde lo que vemos es que parece encarnar el alma de las cosas de las que habla y que toca en los poemas, de tal manera que no tenemos muy claro el nombre y el pronombre, el género de la voz, que vaya que es un tema interesante que por cierto trata Anne Carson de una manera inolvidable en un ensayo del mismo título, el género de la voz.
recomiendo, que está publicado, por cierto, en el periódico del Mundo. Gracias, Hernán, te dice Alberto Trinidad Solís, saludos. Gracias, Hernán, igualmente. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Muy contenta por esta charla. Un placer, como siempre, hablar contigo y como siempre, mi querida Mónica. Un abrazo. Un abrazo.